Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica. Le voy a compartir el capítulo 14. Le invito a que abra su mente, su corazón. Disponga ese tiempo para que nuestro Dios haga maravillas en su vida. Porque la palabra solamente es la que nos puede dar la fuerza para seguir adelante y es la que nos puede transformar. Nadie que no lea la palabra no va a cambiar. Solamente la palabra nos hace ver lo mal que estamos. Le invito a que leamos este capítulo invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La purificación del leproso. Yahvé habló a Moisés y le dijo: esta es la ley para el día de la purificación del leproso. Cuando lo lleven al sacerdote, el sacerdote saldrá fuera del campamento para examinarlo y comprobar que la llaga de la lepra ha sido sanada. El sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, escarlata y hisopo. Después mandará sacrificar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua fresca. Tomará luego el pájaro vivo y la madera de cedro, la escarlata y el hisopo, y los mojará, incluso el pájaro vivo, en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua fresca. Rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, y tras declararlo puro, soltará en el campo el pájaro vivo. El que ha sido purificado lavará sus vestidos, se afeitará todo su pelo, se bañará en agua y quedará puro, y luego volverá al campamento. Pero tiene que quedarse primero 7 días fuera de su tienda, y es al día 7º cuando se afeitará todo el pelo, la cabellera, la barba y las cejas, es decir, se afeitará todo su pelo, lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una oveja de 1 año sin defecto, y como oblación 3 décimas de flor de harina amasada con aceite y 1 cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará a la persona que se purifica junto con todas esas cosas a la entrada de la tienda de las citas delante de Yahvé. El sacerdote tomará uno de los corderos para ofrecerlo como sacrificio por el delito, además del cuartillo de aceite, y lo mecerá como ofrenda ante Yahvé, y luego sacrificará el cordero en el lugar donde se sacrifica el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar puro, porque la víctima por el pecado, tanto como la víctima por el delito, pertenecen al sacerdote. Es una cosa muy santa. Después el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se está purificando y el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, y tomará el cuartillo de aceite. El sacerdote echará parte del aceite en la palma de su mano izquierda. Después untará el dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en su mano izquierda, y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con el aceite restante que tiene en su mano, el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho sobre la sangre de la víctima de reparación, y el aceite que quede en la mano del sacerdote lo echará sobre la cabeza del que se purifica,
haciendo en esta forma la expiación por él ante Yahvé. El sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará su reparación por el que se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. De esta manera el sacerdote hará la súplica por él y quedará limpio. Si el leproso es demasiado pobre para pagar todo eso, tomará un solo cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda mecida para hacer reparación por él, y además, como oblación, una 10ª flor de harina amasada con aceite, un cuartillo de aceite y 2 tórtolas o 2 pichones, según sus recursos, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Al 8º día los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de las citas para su purificación delante de Yahvé. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por el delito y el cuartillo de aceite y los mecerá como ofrenda ante Yahvé. Después de haber sacrificado el cordero del sacrificio por el delito, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. Luego derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Con un dedo de su mano derecha hará ante Yahvé 7 aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y el pulgar de su mano derecha y el del pie derecho en el lugar donde puso la sangre de la víctima por el delito. Derramará el resto del aceite que le queda en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo reparación por él ante Yahvé. Luego sacrificará una de las tórtolas o pichones según los recursos del que ofrece, uno como sacrificio del pecado y otro como holocausto, además de la oblación. De este modo el sacerdote hará la expiación ante Yahvé por aquel que se purifica. Esta es la ley de purificación para el leproso de escasos recursos. Yahvé habló a Moisés y Aarón y les dijo: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, que yo les daré en posesión, si yo castigo con la lepra a alguna de las casas de la tierra que van a poseer, el propietario de la casa irá a avisarle al sacerdote diciendo: he visto en mi casa algo que parece lepra. Antes de ir para examinar esa plaga, el sacerdote ordenará que desocupen la casa, no sea que lo que haya en ella pase a ser impuro. Después irá a examinar la casa. Si ve que la llaga está en las paredes de la casa en forma de cavidades verdosas y rojizas que parecen hundidas en la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y la cerrará durante 7 días. Volverá al día 7º y si comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes, mandará arrancar las piedras y arrojarlas fuera de la ciudad en un lugar impuro. Hará raspar todo el interior de la casa y echará fuera de la ciudad en un lugar impuro el polvo que haya quitado. Luego tomarán piedras y las colocarán en el lugar de las primeras y también mezcla nueva para revocar la casa. Si la mancha vuelve a extenderse por la casa después de haber arrancado las piedras y de haberla raspado y revocado, el sacerdote entrará de nuevo y si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna en la casa y está impura. En este caso se derribará la casa, sus piedras, sus maderas y todo el material de la casa será sacados fuera de la ciudad a un lugar impuro. Quien entre en esa casa durante el tiempo que esté clausurada quedará impuro hasta la tarde. El que duerma en ella
habrá de lavar sus vestidos, como también el que coma en ella. Pero si el sacerdote comprueba al entrar que después de revocar la casa, la mancha no se ha extendido por ella, la declarará pura, pues ha sanado del mal. Entonces ofrecerá por la casa un sacrificio por el pecado, tomará 2 pájaros, madera de cedro, escarlata, hisopo, sacrificará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua fresca, y tomando la madera de cedro, el hisopo y escarlata, con el pájaro vivo los mojará en la sangre del pájaro sacrificado y el agua fresca. Luego rociará la casa 7 veces. Así hará la expiación por la casa con la sangre del pájaro y el agua fresca y el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la escarlata. Luego soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad, en el campo. De este modo hará reparación por la casa, la cual quedará pura. Esta es la ley para todo tipo de lepra o tiña, para la lepra del vestido y de la casa, para los tumores, erupciones y manchas. Con esto se sabrá cuando uno es puro o impuro. Esta es la ley de la lepra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este capítulo, hermanos, que nos habla de la impureza, de la lepra, como cuando vivía en ese campamento, todo el que era leproso, hermanos, tenía que salir fuera, vivir fuera. Y el sacerdote tenía que comprobar si esa persona estaba pura y podía volver otra vez a reunirse en el campamento con toda su gente. El sacerdote era como el médico, que tenía que verificar si esa mancha de esa piel ya había salido. Aquí también nos habla de las casas. Si en las casas había una mancha verdiosa, rojiza, esa casa tenía que ser cerrada durante 7 días, y si al volver el sacerdote volvía esa mancha, la veía más extendida, esa casa tenía que ser desocupada hasta que esa casa se comprobara que era lepra. Y una vez que era lepra, esa casa tenía que arrancarse todo eso y volverse a poner todo nuevo. Porque nuestro Dios no quería, hermanos, que nadie viviera impuro. En aquel entonces, aquí al final dice, con esto se sabrá cuando uno es puro o impuro. Esta es la ley de la lepra. Con eso sabían cuando una persona era impura. Tristemente, pero esta enfermedad hacía impura a la persona. Pero ahora en la actualidad, hermanos, es verdad que no tenemos esta enfermedad, la lepra, pero tenemos una enfermedad más terrible, que es el odio. Todo eso que nos mancha peor que una lepra, nos destruye peor que una lepra. Y de esa manera somos personas que no estamos agradando a nuestro Dios. A veces decimos, ¿cómo pudo pasar todo eso de esas enfermedades tan terribles que pasó el pueblo de Israel? Hermanos, pero hoy tenemos enfermedades más terribles que van por dentro y que por fuera no hacen estragos, como la lepra se veía por fuera. Pero ahora llevamos tantas cosas que destruyen al ser humano. Todo esto que está pasando, hermanos, está destruyendo al mundo por la avaricia del ser humano. ¿Qué más lepra queremos si el mundo, las personas que se han alejado de nuestro Dios, están haciendo un daño terrible porque quieren poder, porque quieren ser más reconocidos que otros? Pienso yo que esa es la peor lepra, la peor impureza que podemos llevar. Ojalá que lo reconsideremos y que dejemos todo eso, hermanos, atrás. Y oremos mucho por las personas que son así. Tristemente, pero en este mundo hay mucho racismo, hermanos. No hemos aprendido a amarnos. No hemos aprendido que todos somos hijos de un Dios que nos ama a todos. Y aquí en este mundo buscamos pisar a quien se deje. Y esa es la peor maldad que puede haber en nuestros corazones. Así era en aquel tiempo, el leproso tenía que ser examinado. Y una vez que era examinado,
tenía que irse lejos. Y cuando era ya sanado, se tenía que comprobar también que era sanado. Y este leproso, hermanos, tenía que cortarse todo su pelo. Incluso la ceja, todo su pelo tenía que cortarse y bañarse. Y sus vestidos, todo, para poder integrarse otra vez al pueblo de Dios. En este tiempo, hermanos, toda esta lepra que llevamos por dentro, esta miseria humana, tenemos que ir a dejarla a los pies de Cristo y pedirle que nos ayude a dejar toda esta maldad que tanto daño hace a nuestra vida. Nuestro Dios nos invita a vivir limpios, hermanos. Él no quiere que nosotros seamos como los cerdos, que nos emporcamos. Fíjese bien, un cerdo lo acaban de bañar en su trochil y ese cerdo se vuelve a emporcar otra vez en lo mismo que tiene ahí. Nuestro Dios no quiere que seamos así, hermanos. Quiere que seamos personas que busquemos la limpieza del alma. A veces andamos bien limpios por fuera. Es más, siempre andamos limpios por fuera. Procuramos bañarnos todos los días, oler a perfume, nuestra ropa bien limpiecita. Pero ¿cómo estamos por dentro, hermanos? Nos analizamos qué clase de lepra llevamos, qué clase de impureza tenemos dentro de nosotros. ¿Estamos meditando en todo eso? Y ahí está el problema, hermanos, en que no meditamos, y es por eso que tenemos tantas impurezas y creemos que está bien. Imagínense si en este tiempo nos tuvieran que sacar de nuestra familia por cada impureza, por cada pecado horrible que cometiéramos. Pues nunca estaríamos con la familia. Siempre viviríamos solos porque somos obstinados en el mal. Le invito a que lea este capítulo. Estos capítulos de Levítico, es verdad que no son fáciles, pero nos dan enseñanza de cómo debemos nosotros procurar vivir limpios del alma. Al alma tenemos que buscar que esté limpia, y si le hemos emporcado con un pecado, inmediatamente ir a confesar ese pecado para que quedemos bañados con ese perdón de Dios. Que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles le acompañen y que la gracia y la misericordia nos ayude siempre para seguir caminando y buscando siempre ser agradables a los ojos de Dios, apartándonos de todo el mal. Dios le bendiga.